Muy bien, hermanos, así de pie, vamos a abrir nuestras Biblias. Primera de Timoteo. Se me fue el aire al subir estos escalones. Venía volando. Primera de Timoteo, vamos a capítulo 3. Vamos a mirar este versículo, solamente un versículo. Primera de Timoteo, 1 Timothy chapter 3 and verse 16. Este es un versículo, digo, fundamental y monumental también, porque contiene 6, 7 grandes verdades acerca de el Dios que se hizo carne. El Dios que se hizo carne. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Oremos, hermanos, en esta mañana. Padre, Creador del cielo y de la tierra, en esta mañana, Padre, esta congregación se ha reunido para adorarte, para bendecirte, oh Dios, declarar tus grandezas, tus bondades, tus misericordias, y también para celebrar el evento más glorioso de todos los tiempos. Oh, ese nacimiento, Señor, pero que ahora Cristo ha nacido en nuestro corazón. Te damos muchas gracias y pedimos que sea el poder de tu Espíritu Santo quien ilumine nuestro corazón, nuestra mente, y podamos ver lo que tú ya has revelado en tu santa palabra, oh Dios. A la misma vez pedimos por nuestros amigos para que ellos en este día muy especial puedan recibir y salir de este lugar con otro conocimiento, Señor. Salir, oh Dios, creyendo y aceptando que Jesús es el único y suficiente Salvador. Te rogamos, Señor, te rogamos que sea el Espíritu Santo que traiga convicción en nuestras vidas. Te damos gracias. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Amén. Es un día muy especial, como todos los años. La iglesia, la congregación Templo Fuente de Vida nos hemos, casi todos los años creo, nos hemos reunido para celebrar el nacimiento de nacimientos. Y ciertamente Jesús nació como nacen todos los bebés, o sea, su nacimiento fue natural. Estuvo 9 meses en el vientre de una madre, como la mayoría de los bebés. Pero la concepción, ahí es la gran diferencia. La concepción fue sobrenatural. En la concepción hubo una intervención divina. Una joven llamada María concibió por el Espíritu Santo. Ahí miramos en Lucas capítulo 1, verso 35, dice, el ángel se le apareció no en sueños, sino que físicamente. Y le dice, el Espíritu Santo, el ángel le dice a María, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que va a nacer será llamado Hijo de Dios. Dios milagrosamente, porque milagrosamente cubrió el vientre de María. Ahora, para el agnóstico,
Para el agnóstico esto no puede ser posible. Para aquel que no cree en lo sobrenatural es una locura. Esto no es posible, hermanos. Pero para Dios todo es posible. No hay nada imposible para el Dios del cielo, hermanos. Entonces, nosotros aquí declaramos, confirmamos que Jesús nació conforme a las Escrituras. Tal como las Escrituras en el Antiguo Testamento lo declararon. Y miremos tres escrituras muy conocidas, creo que se leyó algunas de ellas. Isaías capítulo 7, que son 3 escrituras fundamentales donde los profetas hablan muy específicamente. Isaías 7:14 dice: por tanto, el Señor mismo os dará señal, dice, he aquí que la Virgen concebirá. Impresionante, el profeta Isaías, 700 años antes que Jesús naciese, estaba profetizando de una virgen que vivía en una virgen concebirá, dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Entonces, como leímos que ese ángel Gabriel visita a esta joven llamada María que vivía en Nazaret, y para comunicarle que ella iba a concebir por el Espíritu Santo, que Emmanuel es Dios con nosotros. Y luego otra escritura muy fundamental en Miqueas, capítulo 5, verso 2, dice, pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, dice, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio de los días de la eternidad. Y luego otra en Isaías capítulo 9, verso 6, dice, y esa está nuevamente más específica. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará, ese niño pequeño, se llamará, dice, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Entonces Jesús es el nombre que es sobre todo nombre. Jesús es el Dios fuerte. Jesús es el Padre eterno. Jesús es el Rey de Reyes. Jesús es el primero y el último. Ahora estaba leyendo yo no sé ni quién es, pero estaba leyendo un autor que se llama Michael H. Hart. Entonces esta persona escribió un libro titulado un ranking de las personas más influyentes en la historia. Y en su lista, entonces él hizo una lista de las 100 personas más influyentes en toda la historia. Y él pone a Confucio, a Mahoma, a Buda, a Charles Darwin, a George Washington, a Pablo, a Moisés. Y en su lista, él se le ocurre poner a Jesús. No, gloria a Dios. No, gloria a Dios. ¿Okay? Se le ocurre poner a Jesús como el fundador del cristianismo. Hermanos, Jesús nunca debe estar en esa lista, hermanos, de personas influyentes de la historia. ¿Por qué? Porque Jesús es más que hombre. Amén. Jesús es el Salvador de todos los hombres. Entonces él nunca debería de haber puesto a Jesús en esa lista de las 100 personas más influyentes. Pero hay que irnos un poquito más allá. Jesús es Dios manifestado en carne. Y la única razón, el por qué nosotros en el occidente tenemos el calendario que se llama el calendario gregoriano. Amén. La única razón fue por causa de ¿qué? Del nacimiento de Jesús. Es decir, su nacimiento fue tan importante para todo el mundo, de tal manera
que toda la civilización occidental hizo un cambio del sistema de calendario para celebrar su nacimiento. Entonces, antes del nacimiento de Jesús se tenía el calendario juliano. Entonces, este calendario juliano fue reemplazado por el calendario gregoriano. Nuevamente, por causa del nacimiento de Jesús. Nosotros estamos en el año que 2023 y luego es después de Cristo. Amén. ¿Por qué? Porque la historia de la humanidad está separada en dos tiempos. Antes de Cristo y después de Cristo. En inglés es BC, before Christ. Amén. Ahora, en inglés es AD, pero la palabra es en latín, que es Anno Domini, que significa en inglés es the year of our Lord Jesus Christ, el año de nuestro Señor. Pero lo que encontré, que la frase original en latín era Anno Domini Nostri Jesucristi, que es en latín, Anno Domini Nostri Jesucristi, que es el año de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, su nacimiento, hermanos, es importante para nosotros. Por eso celebramos Navidad. Amén. Ahora, pero debo decir esto. No todo el pueblo cristiano celebra Navidad. Amén. Todos sabemos que en el mundo cristiano hay divisiones, ¿no? Tenemos diferencias en muchos puntos. Entonces, en el pueblo cristiano, no todos, y conocemos personas, ¿no? O sea, dentro del pueblo cristiano, que no todos celebran Navidad. Pero permítame explicarle algunas poco de sus raíces. Porque nuevamente, algunos cristianos han decidido no celebrar Navidad. ¿Por qué? Porque dicen, bueno, es que Navidad contiene mucho paganismo. Ahora, ciertamente es importante saber que en la época romana, o en el primer siglo, o más bien 2 años antes del nacimiento de Jesús, o sea, los romanos tenían una celebración que se llamaba Saturnalia, y yo sé que algunos de ustedes están familiarizados. Entonces, esa celebración de Saturnalia se celebraba desde el día 17 de diciembre al 24 de diciembre. Luego, después, los romanos reemplazaron, o más bien a otra fiesta, más bien no reemplazaron, sino que añadieron otra fiesta que se llama el solsticio de invierno, que es el dios Sol. Saturnalia o Saturno, la fiesta era al honor a Saturno, que era el dios de la agricultura. Ahora, algo también importante, que los cristianos en el primer siglo, o los primeros 3 siglos, los cristianos no tenían una fecha oficial para el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. O sea, no hay un registro que diga, bueno, los cristianos empezaron. No, los primeros 3 siglos no había ninguna fecha oficial para celebrar su nacimiento. ¿Por qué? Porque no había ningún registro, ningún documento que indicara esta es la fecha donde nació Jesús. Amén. Yo siempre he dicho que probablemente nació en agosto o septiembre, y me inclino más a agosto, y más específicamente creo que nació dentro del 5 al 6 de agosto, creo yo. Amén.
Se vale opinar, amén. Amén. Ahora escuche esto. Escuche esto. Un comentarista dice: cuando Roma finalmente estableció el cristianismo como religión oficial en el cuarto siglo, la iglesia romana convirtió la Saturnalia, la celebración que ya por años, por siglos celebraban, y el solsticio en una fiesta cristiana. Entonces, llamándose la fiesta de Navidad para conmemorar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y lo dice, con lo que se ofrecía una alternativa positiva a una celebración pagana. Es decir, simplemente sin ningún conocimiento, sin verificar los datos, porque en realidad nadie sabía. Entonces, sin ningún conocimiento, ningunos datos, entonces simplemente se puso la fecha el 25 de diciembre como el nacimiento oficial de nuestro Señor Jesucristo. Amén. O sea, nomás pusieron esa fecha. Pero la realidad es que nadie sabe, hermanos. Bueno, yo les dije que más o menos ahora sí ya saben ustedes, ¿no? Amén. Ahora, desafortunadamente algunas de las prácticas paganas de Saturnalia fueron traídas o incorporadas ¿a qué? A la fiesta de Navidad. Amén. Algunas. Y es por eso que algunos cristianos deciden no celebrar Navidad, porque dicen, bueno, tiene sus fiestas paganas. Ahora, la pregunta es, ¿quiere decir que si algunos de ustedes nacieron entre el 17 y el 24 o el 25 de diciembre, que tiene sus orígenes en esas fechas, el paganismo, quiere decir que usted no va a celebrar su nacimiento? Amén. ¿Su cumpleaños no va a celebrar su cumpleaños en esas fechas? Yo creo que yo lo voy a celebrar. A mí qué me importa qué hubo en esa temporada. Amén. Yo voy a celebrar un cumpleaños. Amén. Ahora, nuevamente, siempre el tema de celebrar Navidad o no, siempre se ha debatido. Es la realidad. Y será debatido hasta que Cristo venga. Por eso si alguien decide no celebrar Navidad, no hay problema. Yo creo que no debemos entrar en discusión. Y si nosotros celebramos Navidad el 25, pues también. Amén. Amén. Ahora, escuchen también esto muy importante. El origen de la palabra, no estamos hablando de el Navidad, sino la palabra. La palabra Navidad, que en latín es nativitas, que significa el nacimiento que da vida. Entonces, la palabra nativitas no estaba 200 años antes de Cristo. Amén. Entonces, la palabra nativitas empezó por causa de ¿quién? Del nacimiento de Jesús. Ese es su origen. Nativitas. Amén. El nacimiento que da vida no tiene origen en el paganismo. Tiene su origen en el nacimiento del Hijo de Dios, que nos ha dado vida y vida en abundancia. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, yo creo que el mundo, hermanos, que no conoce a Cristo, el mundo que está en tinieblas, en esta temporada hace mucho ruido en Navidad. Pero ellos realmente ni en su mente no está el nacimiento de Jesús. Es lo menos que está en ellos.
Ellos se emborrachan, se divierten, empiezan una semana antes. Amén. Y usted se recuerda, usted se recuerda en nuestra vida pecaminosa que estábamos y una semana antes ya, vete a comprarlas. Vamos a empacar ahí. Vamos a empacar. Pero el mundo nuevamente, o sea, hace mucho ruido, se emborrachan, se divierten, hacen sus grandes fiestas, se desenfrenan en sus placeres carnales. Y nuevamente, en la mente de ellos nunca está el nacimiento de Jesús. Y nosotros en la iglesia debemos aprovechar esta temporada para decir al mundo que está en tinieblas que hace 2000 años el Hijo de Dios nació. Esto es por qué celebramos Navidad. No como el mundo lo celebra. Jesús es el Salvador del mundo. Jesús es el único que ofrece la paz verdadera. Y es mi oración, queridos hermanos, nuestros amigos, que usted abra su corazón. Jesús es el único que le ofrece la verdadera paz. Porque la Navidad, mañana ya, el día 26 ya se va. Amén, va a pasar. Y la gente que pone todas sus esperanzas y toda la diversión nomás, y se termina eso y se fue. Se fue la familia. Se fueron los tamales. Se fue el pozole, los buñuelos y todo eso. Se fue la diversión. No, pero no se ha ido Cristo, hermano. Cristo es mi paz. Cristo es mi gozo. Cristo debe ser el centro de nuestra celebración. O sea, la iglesia debe de anunciar, hacer ruido, decir, hay esperanza para el pecador. Sí, hay esperanza, hermanos, para el pecador. Ese es el mensaje que debemos de comunicar al mundo que no tiene a Cristo. Él es el Hijo de Dios, el Dios que se hizo carne. Esa fue la introducción. Miremos allí ahora las 6 verdades, hermanos. Las 6 verdades en 1 de Timoteo. Y el apóstol, e indiscutiblemente grande es el misterio, el gran misterio de la piedad. Amén. Ahora, como se ha dicho o hemos dicho que el mundo religioso y el mundo pagano, como el mundo religioso, como el pagano o el agnóstico. El agnóstico es aquel que no afirma la existencia de Dios. O sea, cree que hay uno, pero no tiene una afirmación. Es el agnóstico. Amén. Ahora, el mundo religioso, ellos, y inclusive hasta los ateos, ellos no tienen el problema en aceptar que hubo uno llamado Jesús. Amén. Ellos no tienen el problema que hubo uno históricamente se puede comprobar. Históricamente. Si dejamos la Biblia a un lado, hay historia que lo puede comprobar que hubo uno que se llamó Jesús. Ahora, el mundo no tiene problema con eso. El mundo también no tiene problema en decir que Jesús fue un gran maestro. Fue un gran ejemplo para todos. El mundo dice, sí, Jesús hizo grandes cosas. Pero aquí es donde está el problema para el mundo. Cuando nosotros los cristianos declaramos que Jesús era mucho más que eso. Cuando nosotros los cristianos declaramos que Jesús es el único Salvador. Cuando nosotros los cristianos declaramos que Dios se manifestó en carne en la persona de Jesús.
Y cuando decimos que Él es el Rey de Reyes y Señor de los señores, y cuando decimos que Él es el creador del universo, ahí es donde nos metemos en problemas. Ahí es donde el mundo, tanto religioso, pagano, ahí es donde el mundo nos dice: ustedes están locos. Ustedes están son muy extremistas. Ahora, aquí el apóstol dice que esas declaraciones son innegables. Amén. O sea, estas declaraciones son innegables. Para el mundo no las quiere aceptar. Ahora, este es el gran misterio de la piedad, que Dios se hizo carne. Por lo tanto, Pablo dice, es algo que es indiscutible. Es decir, no está para discusión. No está para sentarnos a la mesa y vamos a debatir. Dice Pablo, no. Otra versión dice, sin lugar a dudas, indiscutiblemente. Permítame citar Spurgeon. Dice, cuando él dice indiscutiblemente, supongo que se refiere a que no debe haber ninguna controversia sobre estos hechos. Sin embargo, han surgido controversias sobre estos y siempre las habrá. Y mire lo que dice. Dice, ya que la verdad más evidente siempre encontrará tontos evidentes que la contradigan. Tremendo, ¿no? Es indiscutible. Dios fue manifestado en carne. Dios se hizo carne. Entonces la deidad de nuestro Señor Jesucristo es una verdad fundamental, hermanos. Cristo es el gran misterio que el Dios de la Biblia ocultó a los santos del Antiguo Testamento. Ahora, miren lo que dice Pablo a los Romanos, capítulo 16. Romanos 16, 25 y 26. Y dice Pablo, la revelación del misterio. La revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero se ha manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas. Entonces, el misterio oculto de Dios en el pasado, en el Antiguo Testamento, ahora ha sido revelado. Es decir, usted no tiene que pedir al Dios del cielo que le dé una revelación de quién es el Cristo. Podemos indagar, hermanos. Tenemos las escrituras. Por eso Jesús les decía a los discípulos, a los que lo cuestionaban, escudriñar las escrituras. Ellas son las que dan testimonio de mí. Alabado sea su nombre. La misma palabra ha revelado este misterio. Y luego Pablo a los Corintios dice 2:7, 1 de Corintios dice, pero hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría, nuevamente dice, oculta, que Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Otra escritura, Efesios capítulo 3, verso 4 al 5, dice, al leerlo podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, el cual en otras generaciones, dice, no se dio a conocer. Estaba oculto, hermanos. Los profetas, ellos escribían, pero estaba oculto para ellos.
Dice, no se dio a conocer a los hijos de los hombres, pero dice, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Ahora es, wow, se prendió el foco. Este Jesús, este es el que está escrito aquí. Este es el Mesías que ha venido. Bendito sea su nombre. Este es el gran misterio de la piedad que ha sido revelado. Los profetas del Antiguo Testamento, los apóstoles de Cristo, el Espíritu Santo, todo eso. Entonces, vamos a mirar aquí. Dios fue, hay 6 grandes verdades aquí. Dios fue manifestado en carne. Es decir, el Dios de la Biblia habitó con los hombres pecadores. El Dios de la Biblia se encarnó. El Dios de la Biblia tomó un velo de carne. Amén. El mismo Dios de la Biblia se hizo presente en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Nuevamente citando a Isaías, capítulo ahora 52, el profeta declara, dice, por tanto mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, tiempo presente, cuando Isaías escribió, yo mismo que estoy hablando, ¿qué dice? He aquí, tiempo futuro, estaré presente. Amén. Pero ellos, los profetas, ellos no entendían pues, de qué se trata. Alabado sea el nombre del Señor. Y tristemente, su pueblo no lo conoció. Amén. Su pueblo, tuvieron ellos 3 años y medio. Jesús en su ministerio duró ¿cuánto? 3 años y medio. En 3 años y medio, o sea, ellos tuvieron la oportunidad para escudriñarlo, para indagar. Pero no, a pesar de que miraron muchos milagros, hizo muchas maravillas, pero dijeron, no, este no es. No fue conocido por ellos. Y más tarde el apóstol Pablo hace una declaración en Colosenses capítulo 1, versículo 15, 16, gran verdad aquí. Y dice, Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él, ¿en quién? En Cristo, en Él fueron creadas todas las cosas. Cristo. ¿Quién hizo todas? Cristo, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, todo lo que hay en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Amén. Bendito sea su nombre. Punto número 2. Justificado en el Espíritu. Justificado en el Espíritu. El Espíritu Santo quien declaró el inocente. Jesús siempre fue justo, hermanos. Jesús nunca cometió pecado. Jesús nunca pudo pecar. ¿Por qué? Porque Él no nació con una simiente pecaminosa como usted y yo. Estos pequeñitos en pocos meses se va a manifestar esa simiente. Van a golpear, van a hacer travesuras y ahí se va a manifestar. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Y Pedro nos dice allí, dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. ¿Para qué? Para llevarnos a Dios. Para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Número 4.
Número 4 es visto de los ángeles. Los ángeles, hermanos, que siempre ellos están al servicio de Dios. Amén. Y los ángeles estuvieron al tanto de todo el transcurso del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Ellos estaban en la expectativa. Amén. Miramos que en la anunciación, cuando se anunció de su nacimiento, los ángeles glorificaron a Dios. Porque Lucas dice que repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. En su nacimiento, los ángeles allí adoraban a Dios. Y luego miramos cuando Jesús fue tentado por el diablo después de que pasó la tentación. Miramos allí que los ángeles le servían, dice allí, y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás y estaba con las fieras. Y dice, y los ángeles le servían. Después miramos cuando Jesús estaba en el huerto de Getsemaní, cuando él en su humanidad, Padre, él no quería pasar esta copa, pero que no se haga mi voluntad, que se haga tu voluntad. Y allí, en ese momento, en su oración, allí estaban los ángeles que lo fortalecían. Y se le apareció, dice Lucas 22:43, dice, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Y después que Jesús resucitó de los muertos, los ángeles allí, dice que ellos removieron la piedra. La piedra no fue removida para que Jesús saliese del sepulcro. Fue removida para que las mujeres entraran a ver. Pero dice allí, y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo, llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. ¿Cómo la ven? Finalmente, cuando Jesús ascendió, él primero descendió, pero él ascendió al cielo. Y cuando él ascendió al cielo, los ángeles, dice la Biblia, que se manifestaron para decir a los discípulos, y les dice, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, los ángeles comunicaron a los discípulos, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Y lo estamos esperando. Lo estamos esperando. Y sabemos que Él regresa otra vez. Él regresa otra vez. Número 4 o 5. Predicado a los gentiles y creído en el mundo. Y es por eso que el Señor le dijo a sus discípulos: id por todo el mundo. Id por todo el mundo. Y predicar el evangelio a toda criatura. Y la mayor parte del mundo está compuesta por gentiles. Amén. Solo una pequeña nación son judíos. Solo una pequeña nación, un pequeño pueblo que Dios llamó para que fuesen su pueblo. Pero por la misericordia, porque Él quiso tener misericordia, se abrió la puerta a todos. Entonces nosotros los gentiles somos participantes de esa salvación. Se abrió la puerta a los gentiles
Y por eso estamos aquí glorificando al Rey de Reyes y Señor de los Señores. Pablo era apóstol ¿a quién? A los gentiles. Pedro a los judíos. Amén. Y él dice, Colosenses 1, 26 dice, y 27 dice, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. A ellos, dice, Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, esperanza de gloria. Hermanos, el mundo está en tinieblas. El mundo necesita a Cristo. Y Cristo es la esperanza para este mundo. Y nosotros, la iglesia, somos la luz del mundo. Y es por eso que nosotros hay que decir a nuestros familiares que Cristo nació. El Salvador del mundo vino a nacer. Y vamos a concluir el último punto. Recibido arriba en gloria. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Deberíamos estar brincando de gozo, de alegría, adorando al Rey de Reyes, al que nos amó, al que nos rescató de ese estado pecaminoso donde estábamos, hermanos. Bendito sea su maravilloso nombre. Recibido arriba en gloria, Cristo terminó su obra perfecta aquí en la tierra. Cristo murió por nosotros los pecadores. Y las últimas palabras que Jesús dijo antes de morir: consumado es. Consumado es. Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Después de la resurrección, Él ascendió al cielo. Y Cristo ahora es, Hebreo lo describe como nuestro sumo sacerdote, el cual, ese sumo sacerdote, dice, se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Por lo tanto, queridos hermanos, nosotros nos postramos ante Él. Lo declaramos como nuestro Rey. Lo adoramos. Alabado sea su nombre por los siglos de los siglos. Cristo es nuestra vida. Cristo es el todo para nosotros. El vivir es Cristo, hermanos. Cristo es nuestra paz que este mundo necesita en esta Navidad. De pie, Filipenses 2, 9 al 10 dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos. Fíjense nomás, si en los cielos hay ángeles, arcángeles, querubines, doblan su rodilla, cuánto más nosotros que somos pecadores y que hemos sido redimidos por el Cordero. Dice, y en la tierra, y aún, no nomás en la tierra, hermanos, y aún aquellos demonios que están debajo de la tierra, aquellos ángeles caídos, ellos también tienen que declarar. Y finalmente, y lo declararán, y finalmente serán arrojados al lago de fuego. Fíjense nomás, allá arriba, aquí en la tierra nosotros lo adoramos, que Él es el único. Démosle gracias al Señor. Adoremos.